El puesto número 1 es para Juana de Arco. Si hay una francesa conocida en todo el mundo, es esta heroína de la lucha contra los ingleses. En plena guerra de los 100 años, unas visiones religiosas, cuyas voces la acompañaban, le encomendaron salvar a Francia. En esos momentos, los ingleses controlaban la mitad de su territorio y la situación interna no podía ser peor. El rey, Carlos VII, la envía a Orleans, cercada por el enemigo, junto con el ejército de socorro. Pocos días después, los ingleses se ven obligados a retirarse, aunque algunos historiadores no le atribuyen el mérito. Lo cierto es que de la mano de aquella joven enigmática, las victorias francesas se suceden como en una misión divina, hasta que los ingleses lograron su captura en el año 1430. Entonces fue sometida a juicio por herejía y condenada a la hoguera. Pero uno de los motivos, aunque no lo creas, fue que se vistiera como un hombre. Increíblemente, pocas décadas más tarde, la propia Iglesia Católica revisó el proceso y la declaró inocente. El puesto número 2 es para Adolfo Federico. Este fue uno de los reyes más polémicos de Suecia. Fue elegido como sucesor al trono de Suecia el 23 de junio de 1743, debido a la falta de sucesión del monarca al poder, tomando el puesto el 7 de diciembre del año 1751. Si bien su carácter le hizo ser vulnerable a la presión de los partidos políticos y pasó a la historia por ser uno de los monarcas más débiles de Suecia, sí hizo algo completamente único en la historia y fue su singular muerte. En sus 20 años en el poder, la monarquía sueca alcanzó la influencia más baja de su historia. Pero pese a ser un mal gobernante, fue un hombre que luchó por la vida en familia. Él amaba la vida por encima de todo y terminó víctima de uno de sus más grandes placeres. El 12 de febrero del año 1771 se hizo un gran banquete y él comió langosta, caviar, chucrut y arenque ahumado, todo acompañado de champán. Para finalizar, decidió tomarse un gran atracón de 14 postres típicos escandinavos. Como es de suponer, murió esa misma noche a causa de problemas intestinales, y desde entonces se lo conoce como el rey que comió hasta morir. En el puesto número 3 hablaremos de György Dózsa, el noble húngaro. Este fue un noble, mercenario y líder de la rebelión en Hungría en el año 1514. La historia cuenta que después de haberse ganado una reputación de valor en las guerras turcas, Dózsa fue designado para liderar una nueva cruzada contra los musulmanes. Miles de campesinos se ofrecieron como voluntarios para servirlo, pero una vez reunidos, sin comida ni ropa, se olvidaron de los turcos y comenzaron a expresar sus quejas contra los terratenientes. Fue entonces cuando, bajo el liderazgo de György, los campesinos convirtieron el conflicto en una guerra de exterminio contra los terratenientes y finalmente en una revolución a gran escala. Miles de nobles fueron asesinados y hasta el propio Buda fue amenazado. Pero con la ayuda de mercenarios contratados en el extranjero, el gobierno finalmente recobró el control y destruyó a los rebeldes. Luego de estos incidentes, Dózsa fue tomado prisionero, torturado colocándole una corona al rojo vivo y posteriormente obligaron a sus seguidores a comer de él mientras aún seguía con vida. El puesto número 4 es para el rey Cambises II. Este fue el soberano del Imperio Persa desde el año 530 al 523 a.C. Según se sabe, mató a su hermano Smerdis, gobernador de algunas provincias, para poder hacerse con el trono, crimen del que no se enteró el pueblo. Luego, a través del desierto, marchó contra Egipto, campaña emprendida en el 525 a.C. y que constituyó el hecho más significativo del monarca. Pudo vencer al faraón Psamético III en Pelusium y le obligó a huir a Menfis. Esta conquista le permitió unir todo Oriente en un enorme imperio. Sin embargo, su locura le llevó a plantear incluso la toma de Cartago como base de una futura conquista de toda África, aunque sus campañas no tuvieron éxito. En cambio, su larga ausencia fue aprovechada en Persia por Gaumata, quien se hizo pasar por su hermano asesinado y todos le reconocieron como rey.
Cuando Cambises se enteró de esto, emprendió su camino de regreso, pero murió en algún lugar de Siria, o como algunos dicen, murió su propia muerte, expresión interpretada como un suicidio. En el puesto número 5, quiero hablarte del emperador romano Valeriano. Su nombre era Publio Licinio Valeriano y fue emperador entre el año 253 y el 260 después de Cristo. De él solo se sabe a ciencia cierta que fue capturado por el rey del imperio persa Sasánida Sapor I, luego de ser derrotado en la batalla de Edesa, y que acabó sus días preso junto con otros guerreros romanos. Sin embargo, existen muchas historias sobre sus últimos días y su muerte. Un historiador asegura que Sapor se valió de él como un trofeo y que padeció un tormento y una humillación que estremecieron a Roma. Otros determinan que le obligó a tragar oro antes de desollarlo vivo y exponer su piel ante el pueblo. Finalmente, también escribió que otro hecho que contribuyó a agravar su castigo fue precisamente que ninguno de sus familiares ni generales orquestó un plan para liberarlo. Así fue que, luego de sufrir durante 2 años, murió, y no por vejez, sino por la espada de su captor. El puesto número 6 es para Ramsés III. A este rey del antiguo Egipto se le reconoce como un gran militar que salvó a su reino de las invasiones de los llamados pueblos del mar. Durante los 30 años que duró su reinado, continuó la labor iniciada por su progenitor. Además, construyó templos y palacios siguiendo la tradición de su predecesor de la dinastía 19, Ramsés II. Sus victorias se encuentran representadas en las paredes de su templo mortuorio en Madinat Habu, cerca de Luxor. Durante el final de su reinado se produjeron revueltas y algunas situaciones muy controvertidas. Su ministro trató de matarlo, y su segunda esposa real, Tigi, formó parte de un complot para asesinarle tras saber que su hijo era apartado de la línea sucesoria. Lo cierto es que a su muerte siguieron siglos de debilidad y dominación extranjera. Finalmente, en el año 2012, un análisis forense de su momia reveló un profundo corte en la garganta del faraón. Los investigadores descubrieron un pequeño amuleto con el ojo de Horus, que fue introducido en la herida del faraón y que pudo haber sido colocado por los embalsamadores con el fin de provocar su curación en el más allá. Y finalmente, en el puesto número 7, voy a hablarte del ritual conocido como Águila de Sangre. Existe una leyenda infame según la cual los vikingos llevaban a cabo un sangriento ritual de tortura con sus enemigos más odiados. Como vemos en esta imagen, consistía en separar las costillas de una persona desde su columna vertebral, tirar sus huesos y su piel hacia afuera para formar un conjunto de alas. Si bien estas representaciones se basan en fuentes medievales, escritas tanto en nórdico antiguo como en latín, no existen suficientes datos para decir que es real. De hecho, durante décadas, los investigadores las han descartado, pues nunca se habían encontrado pruebas. Ahora, investigadores de la Universidad de Kiel, en Inglaterra, y de la Universidad de Islandia se han puesto a la tarea de investigar la veracidad de este rito. Y es que, según un análisis sociocultural de la cultura vikinga, este tipo de ritual no sería necesariamente fuera de lo común. Entre los que usaron este método sangriento se encuentra Ivar sin huesos, el brutal hijo de Ragnar Lodbrok. Se cree que, como venganza, este guerrero apresó y torturó así al rey Aela, quien habría ordenado matar a su padre tras conquistar Northumbria.